Una vez más para iniciar el mensaje del día de hoy. Señor, estamos aquí como tu cuerpo reunido delante de tu presencia. Señor, te pedimos que el día de hoy tú hables a nuestras vidas, que tu palabra, Señor, sea expuesta, exaltada. Necesitamos del poder de tu Espíritu Santo obrando en nosotros, aplicándola, trayendo convicción de pecado, redarguyéndonos, corrigiéndonos, enseñándonos. Te pedimos, Señor, que te muevas el día de hoy, porque no importa cuán elocuentes podamos ser o cuánta atención incluso podamos poner, si tu Espíritu no ancla esa palabra en nuestros corazones, Señor, no podemos hacer nada. Te pedimos, Padre, que obres en nosotros, que tú seas guiando la reunión el día de hoy, y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Miren, hermanos, vamos a continuar. Como decíamos, el domingo pasado hicimos un paréntesis en la predicación expositiva de Nehemías para poder considerar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero el día de hoy continuamos y te pido vayamos al verso 1 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 32. Es muy amplio los versículos que vamos a estar contemplando del día de hoy y vamos a comenzar leyendo. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hanael. Y junto a él edificaron los hombres de Jericó. Y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. La puerta del pescado le edificaron los hijos de Senaa. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Y junto a ellos hizo reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. A su lado hizo reparaciones Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesabel. Y junto a este hizo reparaciones Sadoc, hijo de Baná. A su lado hicieron reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron en la obra de sus señores. La puerta vieja la repararon Joiada, hijo de Pasaea, y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos Melatías, Gabaonita, y Jadón, Merononita, hombres de Gabaón y de Mizpa. Hicieron también reparaciones para la sede oficial del gobernador de la provincia, más allá del río. A su lado hizo reparaciones Uziel, hijo de Araía, de los Ofebres, y junto a él hizo reparaciones Hananías, uno de los perfumistas. Ellos restauraron a Jerusalén hasta la muralla ancha. Y junto a ellos hizo reparaciones Refaías, hijo de Hur, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén. A su lado Jedaías, hijo de Jaramuf, hizo reparaciones frente a su casa, y junto a él hizo reparaciones Hatús, hijo de Hasabnías. Malquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Parat, Moab, repararon otra sección y la torre de los hornos. Y junto a él hizo reparaciones Salum, hijo de Jaloes, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén, él con sus hijas. Hanún y sus habitantes de Sanoa repararon la puerta del valle, la edificaron y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras y 1000 codos de la muralla hasta la puerta del muladar.
Y Malquías, hijo de Recab, oficial del distrito de Bet-Jacarem, reparó la puerta del moladar, la edificó y asentó sus hojas y sus cerrojos y sus barras. Salum, hijo de Col-José, oficial del distrito de Mizpa, reparó la puerta de la fuente, la edificó, la revistió y asentó sus hojas y sus cerrojos y sus barras. Y la muralla del estanque de Siloé en el jardín del rey hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él hizo reparaciones Nehemías, hijo de Azbuc, oficial de la mitad del distrito de Bet-Sur, hasta un punto frente a los sepulcros de David, hasta el estanque artificial y hasta la casa de los valientes. Tras él hicieron reparaciones los levitas bajo Rehum, hijo de Bani, junto a él Hasabías, oficial de la mitad del distrito de Keila, hizo reparaciones por su distrito. Después de él hicieron reparaciones sus hermanos bajo Babai, hijo de Genadad, oficial de la otra mitad del distrito de Keila, y junto a él Eser, hijo de Jesúa, oficial de Mizpa, reparó otra sección frente de la subida del arsenal del ángulo. Después de él, Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor reparó otra sección desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. Tras él, Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, reparó otra sección desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el extremo de su casa. Y después de él hicieron reparaciones los sacerdotes, los hombres del valle. Tras ellos, Benjamín, Jasub, hicieron reparaciones frente a su casa. Después de ellos, Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías, hizo reparaciones junto a la casa. Tras él, Binui, hijo de Genadad, reparó otra sección desde la casa de Azarías hasta el ángulo y hasta la esquina. Palal, hijo de Usaía, hizo reparaciones frente al ángulo y la torre que sobresale de la casa del rey, que está junto al atrio de la guardia. Después de él hizo reparaciones Pedaías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel hicieron reparaciones hasta el frente de la puerta de las aguas, hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente. Después de ello, los tecoitas repararon otra sección frente a la gran torre sobresaliente y hasta el muro de Ofel. Más arriba de la puerta de los caballos, los sacerdotes hicieron reparaciones cada uno frente a su casa. Después de ellos, Sadoc, hijo de Imer, hizo reparaciones frente a su casa, y tras él hizo reparaciones Semaías, hijo de Secanías, portero en la puerta oriental. Después de él, Hananías, hijo de Selemías, y Jihanún, sexto hijo de Salaf, repararon otra sección. Tras ellos, Mesulam, hijo de Berequías, hizo reparaciones frente a su vivienda. Después de él, Malaquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes frente a la puerta de la inspección y hasta el aposento alto de la esquina. Y los orfebres y los mercaderes hicieron reparaciones entre el aposento alto de la esquina y la puerta de las ovejas. ¡Wow! Muy extenso, ¿verdad? Y va a haber examen de nombres al final, así que espero que te los hayas aprendido. Son demasiados. Mira, hermano, este pasaje es bien importante y bien interesante. Este pasaje del capítulo 3, del verso 1 hasta el 32, funge como un tipo de relato de todo lo que se estaba haciendo de parte de Nehemías. Es un reporte. Pero la pregunta es, ¿por qué es que el Señor inspiró este capítulo? Porque si te das cuenta, es muy preciso. Nos dice el nombre, nos dicen dónde comenzó su construcción, dónde comenzó la reparación, hasta dónde llegó, quién le siguió, etcétera, etcétera. Incluso nos da sus genealogías. ¿Te has encontrado con pasajes o con libros en la Escritura como Números que no sabes qué significa? Y lo lees y ves nombre y nombre y nombre y después dices, bueno, aparte de que ya me perdí de tantos nombres, no entiendo qué aplica esto en mi vida. Bueno, hermanos, en la Escritura tú y yo observamos el plan redentor de Dios en toda su extensión y cómo Él ha revelado progresivamente, lo que Él estaba haciendo y lo que Él iba a hacer para traer a Jesús el Salvador, para traer al Mesías. En este momento nos encontramos en este periodo de la historia en el que Nehemías alentó al pueblo, llamó al pueblo a levantar sus manos, a fortalecerse para poder construir las murallas que estaban
destruidas, que estaban prendidas en fuego las puertas. Recuerda el llamado que le hace su hermano en el capítulo 1, cuando él le pregunta cómo es que estaba el pueblo de Israel, cómo es que estaba el remanente, y le da la explicación de todo lo que estaba sucediendo en Jerusalén y cómo es que estaba. Bueno, en el capítulo 2, él llega y hace un recorrido y observa cómo es que están todas las cosas, y de hecho también es muy claro en decirnos por dónde es que estaba pasando Nehemías y todo lo que estaba viendo. Para el capítulo 3 inicia la obra de la reconstrucción. Inicia esta obra de reconstrucción que para el capítulo 4 vamos a ver la primera oposición, una lucha que iba a permanecer hasta que se concluyera la muralla. Pero quiero llamar tu atención a esto. El Señor decidió que se plasmara en este libro, en la Biblia, cada nombre de los hombres que estaban trabajando en la reconstrucción. Si bien algunos eran representantes de todas las familias, porque no nos dice exactamente quiénes de los integrantes de las familias de Israel estaban ahí, sí nos marca quiénes son los representantes o incluso su ascendencia y descendencia de aquellos que estuvieron obrando. Ahora, esta obra que estaban llevando a cabo, recuerda que tenía como propósito generar, seguridad en el pueblo, porque las murallas tenían esa función. Tenían la función de separar, de poder proteger a los ciudadanos de un lugar, de cualquier otro invasor o persona que pudiera llegar a este sitio. Bueno, Nehemías estaba profundamente interesado en eso. Recordemos lo que sucedió en el capítulo 1. Y llega el momento de la prueba, llega el momento de trabajar. Y quisiera aquí traer una aplicación inicial. Hermano, tú y yo tenemos que considerar algo. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7? Cuando Jesús está hablando con sus discípulos, Él hace una comparación entre hombres sabios y entre un hombre insensato. ¿Recuerdas quién era el hombre sabio? El que edifica sobre la roca. De hecho, es bien interesante cómo este lenguaje de edificar, este lenguaje de construcción, es muy constante en todo el Nuevo Testamento. Dice en Mateo 7:24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. De hecho, este lenguaje, una vez más, también de la roca, lo vemos constantemente y nos hace referencia a que la roca es Jesucristo. Se utiliza para referirse a Jesucristo, como Él es la roca, Él es la piedra angular. Y un paréntesis, cuando Él está hablando con Pedro y le dice, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refería a Pedro como el cimiento de su iglesia, se refería a sí mismo como el cimiento de su iglesia. Ese no es el texto para argumentar de que Pedro fue el primer papa. No es así. Pedro tenía una postura, una posición igual que los otros apóstoles. No era superior a ellos. No era el vicario, no era el nuevo representante de Dios en la tierra. No, era Jesús. Y ellos son su iglesia. Nota lo que dice Pablo. Vamos a Corintios. En Corintios, Pablo dice algo muy importante y muy interesante respecto a la edificación. Vamos a primera carta de los Corintios. Vamos al capítulo vamos a ir desde el 10, porque quiero que consideremos varios puntos de primera carta de los Corintios. Pablo le dice a los Corintios, y ocupa este lenguaje de la edificación, diciendo que él, como un arquitecto, como un perito constructor, edifica sobre el cimiento de los apóstoles. Y que todos nosotros somos llamados a edificar sobre ese cimiento. Y hace un llamado y dice, cuidado sobre qué edifican. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo, hermanos, hablando a la iglesia en Corinto, nosotros ya tenemos un cimiento. Y no está hablando de un cimiento literal, una construcción física, sino un cimiento espiritual.
¿sobre qué se ancla la iglesia de Cristo? Bueno, se ancla sobre la enseñanza del Señor, dada a través de los apóstoles, dada a través de aquellos que tuvieron revelación divina para poder plasmar en la Escritura lo que el Señor quería que nosotros supiéramos como su iglesia. Entonces, Pablo dice: yo les vengo a predicar la palabra de Jesús. De hecho, ese lenguaje con los corintios es muy constante. Yo vengo a presentar lo mismo que recibí de parte de mi Señor Jesucristo. Y les llama a poner atención cómo están edificando sobre lo que ya está establecido. Les dice: cuidado, miren cómo edifican. En el capítulo 10 de primera carta de los Corintios, verso 23, él les dice, y vamos a considerar varias cosas de lo que implica la edificación. Todo es lícito, pero no todo es provechoso, o no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. ¿A qué se refiere Pablo? Mirando el contexto de Corintios. Pablo se está refiriendo a la libertad que tenemos como creyentes. Pero una libertad que debe estar sujeta, que debe estar orientada y guiada a la edificación no solo de mi vida, sino la del pueblo. De hecho, si recordamos, uno de los temas principales y de conflicto con la iglesia de Corinto era la carne que comían, que se sacrificaba a los ídolos. ¿Te acuerdas? Ahora, esta carne que sacrificaba a los ídolos en el tiempo de Pablo, en el siglo I, era más barata que la que no era sacrificada a los ídolos. Y entendemos o creemos por el contexto cultural que tal vez muchos hermanos de la iglesia en Corinto que no tenían muchos recursos, preferían comprar de esta carne porque era más accesible para comer y entendían que un ídolo no era nada, que no era real. Entonces no tenían conflicto con comerlo. Pero había otros hermanos que de su trasfondo de cómo el Señor los había salvado, ellos vinculaban eso con la adoración al ídolo. Y eso les causaba tropiezo, eso les causaba un conflicto en su corazón. Y Pablo empieza a debatir y empieza a argumentar de esto. Y él dice: todos nosotros sabemos que un ídolo no es nada. Todos lo sabemos. Pero si el hecho de que tú comas carne va a hacer que uno de tus hermanos se tropiece y que peque en su corazón, dice: yo preferiría no comer carne jamás. Pero nota esa relevancia, hermano. Pablo dice: yo sé que no tengo ningún conflicto en eso, pero por causa tuya, yo no lo voy a hacer. Pablo restringe su libertad a fin de no solo edificarse a sí mismo, sino edificar a los demás. Porque Pablo pudo haber dicho: nosotros somos los sabios, nosotros somos los maduros. Bueno, que los inmaduros se acoplen a nosotros. Él dice: no, al contrario, si decimos que somos maduros, entonces sujetémonos y hagamos todo a fin de que ellos crezcan en entendimiento, porque entendemos que llegará el punto en que entiendan que esto no es pecado. Pero yo no prefiero ganarle un debate a este hermano que no tiene el nivel de madurez, sino yo prefiero amarlo y enseñarlo, cuidarlo, para que en el momento que lo tenga, el entendimiento, esto no haya sido de tropiezo. ¿Y sabes por qué? Porque él entendía que cargar o desviar su corazón de mirar a Cristo lo iba a llevar a pecar. A él le importaba que la vida de los demás no fuera desagradable al Señor, que no pecaran contra el Señor. Permíteme traer aquí un ejemplo. Mira, hermano, ¿qué pasa si al final del servicio un grupo o una familia, unas personas deciden ir a su casa y permanecer en una tarde de oración, de lectura de la Escritura, de meditación de lo que se predicó, de lo que han estado contemplando en la Escritura durante toda la semana? ¿Y qué pasa si este grupo de personas o estos hermanos dijeran que todos aquellos que no hacen eso están mal, que están en pecado? ¿Qué pasaría si este grupo de personas se encontrara con aquellos que van al cine al terminar el servicio, o que van a comer al terminar el servicio, que van a un parque al terminar el servicio, o aquellos que van a su casa a descansar y a dormir al terminar el servicio? ¿Qué pasaría ahí? ¿Y por qué estoy trayendo este ejemplo?
Porque esto entra en la libertad cristiana. O sea, ¿alguna de esas cosas es pecaminosa? No. ¿En dónde es que empieza lo pecaminoso ahí? En querer imponer sobre los demás mi práctica, que yo puedo entender que es buena. Es que yo entiendo que es muy bueno saliendo, me voy con mi familia a comer y tener un tiempo familiar. Es que yo entiendo que es muy bueno salir, irnos a orar a la casa y a leer la escritura. Es muy bueno. Yo entiendo que es muy bueno irme a descansar porque estoy muy cansado de toda la semana. Me quiero llegar a dormir. Ninguna en sí es pecaminosa. Pero el problema se vuelve cuando yo quiero imponer en otro mi práctica y decir es que lo que tú haces está mal, es menos espiritual. Porque yo entiendo que lo mío es lo más espiritual. Bueno, hermano, Pablo entendía que lo que estaban haciendo de restringirse, de no comer, les faltaba entendimiento. Pero él decide enseñarles y esperar pacientemente. Enseñarles y esperar pacientemente. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú cómo te encuentras en relación con hermanos que tú entiendes que no tienen la misma madurez que tú o el mismo entendimiento bíblico que tú? Tú y yo nos paramos desde un estrado y les decimos, no sabes. No, o sea, estás mal. Hasta de hereje los podemos llegar a tachar. A hermanos genuinos que no tienen el conocimiento. Mira, te platico una historia. Un pastor decía que cuando él se convirtió, muy poco después de haberse convertido, en una ocasión llegaron y le preguntaron, oye, ¿tú qué opinas sobre la doctrina de la transubstanciación? Es decir, que en la cena del Señor literalmente se vuelve la sangre, el vino o la bebida, y literalmente el pan se vuelve la carne de Cristo. Esto es lo que cree principalmente la Iglesia Católica. Bueno, le preguntaron esto y él dijo, suena que es cierto. Y le dijeron, sí, porque mira, aquí dice, esta es mi carne, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Significa eso? Y él dijo, sí, yo creo que sí, me parece razonable. Dice él mismo hablando de sí mismo, bueno, no es que yo me considerara un hereje, yo me considero que me faltaba madurez, me faltaba entendimiento. Hasta después me puse a estudiar y vi que no era eso, que no era literal que se volvía la carne y la sangre de Jesucristo, sino que era una representación. Pero aquí lo importante es, hermano, y por qué estoy trayendo este ejemplo, tenemos que considerar, estamos hablando de la edificación, cómo es que tú y yo nos relacionamos con los demás. Podríamos haber tachado a este hermano de hereje y su enseñanza o su entendimiento era incorrecto definitivamente. Pero ¿qué es lo que necesitaba? Ser enseñado, ser instruido. No en lo que una persona piensa, sino en lo que la Escritura dice. Que justamente eso es Mateo 28. Mateo 28 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, ¿no? Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Pablo, cuando se despide de los pastores de la iglesia en Éfeso, dice, mis manos están limpias porque yo les he predicado todo el consejo de Dios. Y aquí yo quiero que nos hagamos esa pregunta como creyentes. ¿Cómo es que tú y yo reaccionamos con los demás? Tomando el pasaje de 1 Corintios 10. Todo es lícito, pero no todo es provechoso. ¿Cargamos a los demás con cargas que la Biblia no ha impuesto? ¿Sabes quién hacía eso? ¿Te acuerdas quién hacía eso? Es pregunta. ¿Se acuerdan quién hacía eso? Los fariseos. Dice, imponen cargas que ni vosotros mismos lleváis. Y se nos hace bien fácil. Se nos hace fácil añadirle a la Escritura cosas que la Escritura no dice. Y limitar o mandar lo que el Señor no ha dicho. Le ponemos a los demás estándares de lo que yo creo que eso es, que debería de ser, en lugar de ir a la Escritura y considerar qué es lo que ha dicho el Señor. ¿Cómo es que un fariseo creía que podía ganarse el favor de Dios? Haciendo obras. Él creía y quería ser tan meticuloso de cómo ganar el favor de Dios que se desvió de lo que la Escritura decía, añadiéndole cosas a la Escritura que no se decía. ¿Qué dice el Señor respecto a alguien
¿qué es llamado? Arrepentimiento y fe. A que nazca nuevo. Solo eso, arrepentimiento y fe. No hay una esfera antes de esto. Escucha el mensaje del Evangelio, arrepiéntete y cree en el Evangelio. No les podemos decir, ve y vuélvete bueno y después vienes y ya entonces puedes nacer de nuevo. No les podemos poner estándares. ¿Sabes qué es lo único que somos llamados a hacer? A predicar el Evangelio. De forma fiel, predicar el Evangelio. Entonces, aquí Pablo está diciendo que todo es lícito, pero que no todo es provechoso. Yo tengo que entender a qué es que se refiere Pablo para poder entonces aconsejar, instruir, exhortar a mis hermanos respecto a la libertad cristiana. Y un paréntesis, la libertad cristiana, hablando de la edificación, no se refiere a que tú y yo podemos considerar que sí es pecado y que no es pecado. Lo que es pecado, hermano. Pero estamos hablando de la libertad cristiana, cosas que pueden ser unas prácticas que son buenas, pero que pueden haber diferentes decisiones en una o en otra persona y que no son pecaminosas en sí mismas. Seguimos leyendo, vamos ahí en Corintios. Pablo está sumamente interesado en la iglesia y en la edificación. Y cuando avanzamos un par de capítulos, llegamos al capítulo 14 de Corintios y está hablando de los dones espirituales. Y quiero leerte el verso 12. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Pablo otra vez con la iglesia en Corinto se encuentra con un problema, que la iglesia tenía muchos dones. De hecho en el capítulo 1 nos dice, estamos abastecidos de todos los dones, no nos hacen falta, pero que no estaban viviendo en madurez. Se jactaban de sus dones, se sentían superiores a algunos que tenían ciertos dones respecto a otros que no tenían esos dones. Y Pablo tiene que corregir esto. Y él está diciendo, hermanos, procuremos los dones. Es bueno, el don no es malo. ¿Sabes qué sí es malo? La forma en que tú y yo nos podemos jactar de aquello que hemos recibido por pura gracia y lo desviamos del propósito que Dios ha dado, porque dice en este mismo versículo que el propósito de los dones es la edificación de la iglesia, no tu exaltación, no tu glorificación. No que te digan, wow, qué bueno, qué buena eres, qué amable eres, qué misericordiosa eres, qué servicial eres. Mira, lo podemos escuchar, pero tú entiendes que tu propósito es que tu Cristo sea exaltado y que la edificación de la iglesia no ha de suceder sin los dones obrando en cada uno de los miembros de la iglesia. Así que Pablo le dice a la iglesia en Corinto, hermanos, los dones que tienen, de los cuales se jactan, son dados por Cristo, por el Espíritu Santo, para edificar a su iglesia. No para ti, no para que te los quedes, es para edificar a su iglesia. Seguimos con la carta a los Corintios, pero ahora vámonos a la segunda. Y una vez más Pablo con esta misma iglesia, que es de las iglesias más conflictivas que podemos observar en el Nuevo Testamento, y vemos el amor paciente de Pablo, el amor redentor que se muestra por la obra de Cristo de Pablo, de estar persistiendo en sus vidas a fin de que crecieran a la imagen de Cristo. Y dice en 2 Corintios capítulo 10, verso 8, pues aunque yo me gloríe más todavía respecto a nuestra autoridad, que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. ¿En qué contexto lo está diciendo Pablo? Pablo tenía que corregir varias situaciones en la iglesia y la iglesia no se estaba sujetando, la iglesia no estaba respondiendo en sujeción a lo que Pablo estaba diciendo y realmente no se estaban sujetando al Señor antes que sujetarse a Pablo. Bueno, Pablo dice, tenemos autoridad, pero esta autoridad, y nota esto hermano, líderes de la iglesia, servidores de la iglesia, tú como padre, como madre, tienes esa autoridad dada por Dios, esa autoridad no es para destrucción, sino para edificación. Y la autoridad trae obligaciones. Yo quiero hacerte esta pregunta, padre, madre, el día de hoy.
¿Tú amas a tus hijos? Y no me estoy refiriendo que si sientes muy bonito al verlos o que si te emociona al estar con ellos. Yo te estoy preguntando que si los amas. Porque ¿qué es amar a un hijo? ¿Qué es amar a alguien? Contexto, Pablo dice esto porque él entendía que la disciplina, que la corrección no era un ejercicio de falta de amor. Eso era el amor. El comentario no es te disciplino aunque te amo. No, es te disciplino porque te amo. Es diferente, porque si decimos te disciplino aunque te amo, estoy diciendo, mira, esto está mal y te amo, o sea, te dejo de entender esto y te amo, pero está mal. Y del otro lado estamos diciendo, te disciplino porque te amo. Es decir, mi amor se muestra de esa forma. Bueno, Pablo le está diciendo aquí a la iglesia en Corinto, yo tengo que ir a ustedes y los está llamando a que se arrepientan porque no quiere usar su autoridad para entonces llegar a ese punto de la disciplina. Él quería que se arrepintieran, pero les dice, la autoridad que tenemos no es para destrucción. ¿Y por qué es que tiene que hacer esta aclaración? Porque dice en Hebreos que todos nosotros cuando somos disciplinados no contestamos, gloria a Dios, estoy siendo disciplinado. Gloria a Dios, están revelando o están mostrando mi orgullo, mi arrogancia, mi el otro, aquello. Nadie dice eso. Nos oponemos, resistimos. Pero la disciplina es provechosa. Y vuelvo, Padre, tú amas a tu hijo, porque amar a tu hijo, a tus hijos, a tu esposa, implica estar dispuesto a pagar el precio a fin de que sus vidas sean edificadas. El pueblo de Israel, cuando están edificando, de verdad, hubo mucho esfuerzo, cansancio, hubo adversidad. Más adelante lo vamos a ver cómo quisieron intimidarlos para que dejaran de construir, pero ellos persistieron. Y de hecho, Nehemías en el capítulo 2 dice, nosotros nos levantaremos, alzaremos nuestras manos, el Señor nos fortalecerá, porque entendían que era la voluntad del Señor. Y quiero volver a la aplicación de los padres. ¿Tú entiendes qué es la voluntad del Señor? 1, que te ha concedido hijos. Y 2, que tu llamado es a edificarlos, a enseñarles, no a convertirlos. Nadie tiene ese llamado, nadie tiene ese poder, pero sí a enseñarles, sí a predicarles. A tu esposa, amarla como Cristo amó la iglesia y a presentarla así como Él nos va a presentar limpio, sin mancha. Somos llamados a involucrarnos en su vida para santificarla. Y no me refiero únicamente a que si tienes un tiempo de oración o si tienes un tiempo de lectura de la Escritura, porque podríamos hacer eso sin realmente importarnos su corazón. De verdad. Podríamos ser bien meticulosos en eso. Decir, es que todos los días en la noche tenemos nuestro tiempo de oración como familia, nuestro tiempo de lectura como familia. Ok, pero estás preguntándole, ¿sabes qué es que piensa? ¿Sabes con qué es que está luchando? ¿Tú conoces a tu hijo, a tu hija? No que si sabes su nombre, si lo conoces, si la conoces. Porque mira, hermano, en el mundo hay muchas familias que están unidas. Hay 4 paredes y están todos juntos ahí. Físicamente están unidas, pero nadie se conoce. De verdad, ¿saben sus nombres? Claro que sí, obviamente. Pero es bien fácil enfocarnos en el comportamiento, enfocarnos en no tener problemas y evitarlos no conociendo a aquellos que el Señor nos ha llamado a amar principalmente, a edificar principalmente. Y eso también aplica con la iglesia. La iglesia, y lo vamos a ver más adelante, vamos a Efesios capítulo 4, verso 29. No es cierto, verso 16 antes. Dice así, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro,
produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Que todos nosotros tenemos un llamado, una labor específica, así como lo tenían en el pueblo de Israel. Si lo podemos hacer de una forma bien visual, es una familia tenía que edificar esta parte. Terminaba esa parte y acá ya había otra familia edificando esa parte, o reconstruyendo o construyendo. Algunos dicen en el capítulo 3, verso 10, verso 28, verso 29, que edificaron lo que estaba enfrente de sus casas. Había ciertamente un interés principal en que esa parte se edificara por su seguridad, pero todos estaban edificando la muralla. Ok, Efesios 4 nos está diciendo que todos nosotros como miembros de un solo cuerpo, con una sola cabeza que es Jesucristo, unidos y trabajando adecuadamente, según lo que nos corresponde, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ser edificados en amor. Y eso va a producir un crecimiento. Y la misma pregunta que te hice con tu familia, te la quiero hacer con la iglesia. Y no es un estándar diferente. ¿Qué es la iglesia para el Señor? Es la familia de Cristo reunida. ¿Cómo es que nos llamamos? ¿Hermano o hermana? ¿Solo porque es un lenguaje bonito? ¿Porque suena cariñoso? No. Porque dice en Juan que nos dio la potestad, el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Antes éramos hijos del diablo. Solamente hay dos, hijos de Dios o hijos del diablo. No hay nadie aquí que esté huérfano. Todos son hijos, o de Dios o del diablo. Bueno, dice en Juan que nos dio el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios y que nos ha adoptado y nos ha unido a una familia. Y es la iglesia. Y así como tú, naturalmente, porque al que no lo hiciera así sería algo muy extraño, así como tú, si el día de mañana no llegara tu esposa a la casa o tu esposo o tus hijos, no dirías, bueno, un miembro más de la familia que se va, hay que reemplazarlo con otro miembro. Nadie diría eso. Nadie cuerdo diría eso, sino que se pondría a buscar a su esposa, se pondría a buscar a sus hijos. Bueno, de la misma forma, el Señor nos ha unido a una iglesia local, a una familia, y nos dice que se ha de producir el crecimiento en la medida en la que tú y yo obramos, trabajamos según lo que Él nos ha llamado a hacer para el crecimiento de la iglesia. La muralla que ellos levantaron enfrente de su casa, hablando de Nehemías 3, ciertamente tenía un provecho principal para ellos. O sea, esta es mi casa, esta es la muralla y va a tener un provecho inicial conmigo. Pero ¿qué pasa si los demás no hacían la obra? Bueno, aunque esta muralla estuviera bien fuerte, podrían pasarse por allá. ¿Qué pasa si alguien no hace lo que tiene que hacer? Hablando de la muralla, esa obra no se iba a terminar. Y podríamos ver cómo hubo construcciones como la muralla china que tardó aproximadamente 2000 años y 7 dinastías de gobierno chinos para terminarse o llegar al punto en el que está el día de hoy. Iniciaban, se paraba, seguían, se paraba, siguieron, se paraba. Fueron millones, calculan algunos, de hombres involucrados en esa construcción. Bueno, ¿qué pasaría o qué hubiese pasado en Nehemías 3 si algunos hubieran dicho, no, yo no tengo interés en eso? Tal vez mi casa ni siquiera está colindando con la muralla. Mi casa está más adentro. Eso que lo hagan ellos, que lo hagan los que están ahí. No lo hicieron, porque eran un pueblo. De su obrar dependía la seguridad de todos. Hermano, tú ves tu vida, repito, tú ves tu vida en el plan redentor de Dios y lo importante que es lo que hacemos o dejamos de hacer. Porque ¿qué pensaríamos de aquellos que estaban más al centro? Son unos egoístas. O sea, como no tienen nada ahí enfrente, no lo hacen. Bueno, ¿qué piensas tú de ti mismo? Tomando ese ejemplo. La edificación
del cuerpo de Cristo es algo gozoso porque es la voluntad del Señor, porque es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ellos estaban edificando esta muralla física porque entendían que era la voluntad del Señor. Y sabes que esa muralla física puede haber sido de mucho provecho, pero no se compara con lo provechoso, con lo glorioso, con lo asombroso que es participar en la obra de edificación de la iglesia de Cristo, porque Él ha de presentársela sin tacha y sin mancha delante del mismo, a través de la obra de la misma iglesia, obrando en su iglesia. ¿Tú te das cuenta de eso? ¿Tú ves el impacto de eso y lo asombroso de eso? Dice Pablo en Efesios, seguimos leyendo hasta el verso 29 en ese mismo capítulo, hablando de todo el contexto de la edificación. Dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que se imparta gracia a los que escuchan. Pablo estaba profundamente interesado en la edificación del cuerpo de Cristo. Estaba profundamente interesado en cómo es que tú y yo estábamos. Cómo es que la iglesia en Éfeso estaba. Y el Señor, inspirando esta palabra, está sumamente interesado en cómo es que tú y yo estamos el día de hoy. Pablo aquí le dice: no hablen cosas que van a destruir a los demás, sino las que los van a edificar. Y quisiera hacer un comentario aquí. No se refiere a no hacer comentarios o exhortaciones que pueden causar tristeza o incluso dolor en alguien. ¿A qué me refiero aquí? ¿Te acuerdas del problema en la iglesia en Corinto con este hombre que estaba fornicando con su madrastra? Pablo los reprende. Y no solo los reprende a él, sino que los corrige a ellos y les dice: ¿por qué nadie dijo nada? ¿Por qué nadie fue a confrontarlo? ¿Por qué nadie fue a apartarlo de su pecado? Y los exhorta a ellos. Bueno, muchas veces podemos restringirnos de hacer algo, y a lo que este pasaje no se refiere es que al corregir alguien pueda sentirse ofendido o lastimado o triste. ¿Sabes qué puede suceder? Aunque lo hagamos con las palabras más tiernas, amorosas y compasivas. Pero si tú y yo amamos realmente a Cristo, vamos a hablar la verdad con misericordia. No vamos a quitar ninguna de las dos. No nos da a elegir entre, bueno, sé muy tierno, pero no hables verdades. O sea, sé muy amable, pero cuando escuches algo que es contrario a la Escritura, que es contrario al corazón de Dios, no digas nada porque eres muy amable. Y tampoco nos dice: bueno, es que yo soy tan verdadero que no tengo filtro y solamente digo las cosas. Eso tampoco es sabio. Podemos decir cosas verdaderas de una forma no sabia. Bueno, Pablo le está diciendo: edifíquense. ¿Y eso qué implica? Un interés en el otro. Eso implica que me interesa lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios va a hacer en tu vida. Sigue hablando Pablo, pero ahora en otra carta. Vamos a ver lo que dice Romanos 14. Romanos 14, verso 19, dice Pablo a otra iglesia: así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Pablo está diciendo que no es algo pasivo. La obra en Cristo, la obra que somos llamados a hacer, no es algo pasivo. Procuremos. ¿Qué implica? Es un verbo, es una acción que tú y yo tenemos que llevar a cabo. Y es un imperativo, no es una sugerencia, es un imperativo. La pregunta es, o aquí lo interesante es, que Pablo no nos dice una única forma de procurarlo, sino nos dice prácticamente como investiga, ve, piensa cómo acercarte, cómo alentar a los demás, cómo contribuir a la paz y a la edificación mutua. Dispón tu corazón en eso. ¿Qué es lo que nos dice en Hebreos 10? Que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿no? Pero ¿qué más nos dice?
que busquemos cómo alentarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Busca, sé activo en esto. ¿Por qué? Porque el fin de todo esto es la edificación de la iglesia. Seguimos leyendo ahí con Pablo. Pero ahora nos vamos en Romanos, en el siguiente capítulo, verso 2 del capítulo 15. Romanos 15, verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Y aquí una vez más Pablo le dice a la iglesia en Roma que tú y yo nos consideremos no como miembros individuales, sino como miembros de un cuerpo que buscan ser edificados y edificar a otros, que es lo que también nos dice en Romanos 14. Tú y yo tenemos que entender eso, que cuando hablamos de la edificación del cuerpo de Cristo, no se trata solamente de que yo vengo a dar algo o a recibir algo, sino que es algo mutuo, edificación mutua. En el cristianismo, en el discipulado, no hay aquellos que solamente se dedican a enseñar, a instruir y a corregir, y aquellos que solamente se dedican a ser instruidos, corregidos y enseñados. Todos nosotros necesitamos uno del otro. Repito, en esa ilustración de la muralla, aunque yo hubiera levantado la muralla muy fuerte, bien afirmada, bien cimentada, yo necesito el trabajo de los demás. Tú necesitas del trabajo en tu corazón de los demás. Pablo dice en la misma carta a los romanos que él deseaba ir a verlos, que él deseaba estar con ellos para bendecirlos y ser bendecido. De hecho, unas traducciones dice para ministrarlos y ser ministrado, ser servido y servir. Porque Pablo entendía que él necesitaba a sus hermanos. ¿Tú entiendes que la vida del hermano que está a tu derecha, a tu izquierda, enfrente, atrás, en el púlpito, allá atrás, necesita de lo que el Señor ha hecho en ti? ¿Necesita escuchar o recordar las palabras del Señor a través de ti? Porque muchas veces pensamos en, bueno, ¿y qué le voy a decir? ¿O qué le tendría yo que decir a alguien que yo puedo entender que tiene más entendimiento bíblico que yo? Eso no nos debe restringir. El Señor nos llama a alentarnos, a exhortarnos, a corregirnos, a instruirnos unos a otros con la palabra del Señor. No se trata sobre tus palabras, sino sobre la palabra del Señor. De tal forma que cuando tú y yo recibimos la palabra de parte de alguien, la palabra del Señor, no debería levantarnos en altanería y decir, ¿tú quién eres para decirme esto? Sino agradecer al Señor por el cuidado de nuestras vidas. Hermanos, nuestro Dios es un Dios celoso. Todos aquellos que están en el nuevo esquema discipulado, recién lo vieron en el capítulo 4, si no me equivoco, en la parte 2 del capítulo 4, sobre que Dios es un Dios celoso y que no va a permitirnos entregarnos a nuestros pecados, y que para que el Señor haga eso, o como el Señor lo hace, sí es de forma directa, pero también a través de otros, como David. David pecó, mandó a matar a Urías, embarazó a una mujer que no era su mujer, y lo que sucede es que David se va endureciendo en su corazón gradualmente, hasta que el Señor manda un profeta, para que este profeta confrontara a David, y David observara en su corazón lo que él podía ver en los demás como algo dañino, como algo pecaminoso, porque le da un ejemplo de un hombre que le quitó las ovejas, una oveja a un hombre que solo tenía una oveja mientras que él tenía muchas. Y David dice, ¿quién es ese insensato? Tráiganlo, vamos a juzgarlo. Bueno, eres tú, David. El pecado nos ciega, hermanos. Es tan fácil desviarnos. ¿Qué es lo que dice Hebreos 12? ¿Que es difícil que el pecado nos envuelva? Dice que es bien fácil, que es muy rápido que tú y yo nos desviemos, nos enfriemos, que tú y yo
no encontremos el agrado, la complacencia de la presencia de Dios y de lo que el Señor busca en nosotros. Así que nuestros hermanos, toda la iglesia reunida, es puesta por Dios, como nos dice en Efesios, para alabarnos, para limpiarnos, para alentarnos. El Señor está edificando su iglesia. Mateo 16. Yo edificaré mi iglesia. Y es un pasaje que hemos escuchado muchas veces. Pero ¿sabes qué? Aunque lo hemos escuchado muchas veces, y como decía el apóstol Pedro, aunque ya lo saben, no tengo ningún reparo en recordarlo. Bueno, aunque ya sabemos esto, necesitamos recordarlo. Y creo que lo que sucedió en Nehemías 3 es un gran ejemplo de cómo el Señor toma en cuenta y tiene bien presente la obra de cada uno de nosotros. Porque iniciamos con eso. Nehemías 3 nos da una declaración de quiénes que eran los que estaban obrando. Bueno, quiero decirte que el trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. ¿Sabe quién eres? ¿Sabe qué hemos hecho? Y no es que eso nos va a traer, nos va a hacer más redimibles o más amados por el Señor. No, hermano, pero lo que tú y yo hacemos, esta obra, ese trabajo, tiene un impacto eterno. Tiene un impacto eterno. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Y todo lo que yo era, y todo lo que yo hacía, todo lo que yo miraba como provechoso, lo dejo atrás, a fin de alcanzarlo a Él y conocerlo a Él. ¿Cómo se manifestaba este deseo de Pablo por Dios? Este deseo de Pablo por hacer su voluntad. ¿En qué él estaba involucrado haciendo aquello que el Señor le había llamado a hacer? Y no me refiero a que tú y yo somos llamados a dejar nuestros trabajos, a dedicarnos a ser misioneros. No. El Señor te ha llamado a trabajar en donde estás. El Señor te ha llamado a liderar la familia en donde estás. El Señor te ha llamado a servir a la iglesia local en donde estás. Te ha llamado a servirlo en el trabajo en el que estás. No es menos espiritual. Pero la pregunta es, ¿tú y yo lo estamos viendo gozoso y levantando nuestras manos porque el Señor nos está fortaleciendo en hacer su obra? ¿O podemos estar en la obra como tal vez algunos ahí estuvieron? Porque es bien interesante ver cómo en Nehemías 3 nos dice que lo hacían con gozo. Tú y yo podemos estar haciendo la obra del Señor por obligación. ¿Tengo qué? Tengo familia, tengo que trabajar. El trabajo no es por eso. El trabajo no nos lo da el Señor porque tengamos que sustentar a alguien o porque ya tengo más compromisos financieros. El trabajo nos lo da porque es el llamado para todos a trabajar, a sojuzgar la tierra. Tengo que amar a mi esposa porque ya tengo esposa. No, porque quieres amarla. Tengo que vestir a mis hijos. Tengo que, hermano, si tú y yo nos limitamos al tengo que, estamos perdiendo de vista a nuestro Señor y cómo es que eso es una oportunidad de reflejar quién es Él y demostrar su gloria. Y podemos estar haciéndolo muy bien a los ojos de los demás, pero nuestro corazón estarse desviando gradualmente. ¿Hay gozo en tu corazón en la obra? Es una pregunta que quiero que te lleves. ¿Hay gozo en tu corazón en la obra? No que si estás cansado, porque va a ser muchas veces muy cansado, pero podemos estar muy cansados y gozosos. ¿Hay gozo en tu corazón? O replanteando la pregunta, ¿hay gozo en tu corazón de estar con tu Señor Jesucristo? ¿De saber quién es Él? ¿De conocerlo? Porque el pueblo que conoce a su Dios, obra. Quien no conoce a su Dios, no hace nada. Este pueblo se levantó y edificó, y vamos a ver, y no quisiera meterme tanto, pero vamos a ver cómo en el capítulo 4 quisieron, hermanos, lucharon por hacerlos que dejaran de trabajar, atemorizarlos. ¿Y sabes por qué es que siguieron? Porque dijeron, el Señor nos va a fortalecer, porque esta es la voluntad del Señor. Hermano, no te desalientes en la labor que el Señor te ha dado con tus hijos,
con tu esposa, si es inconverso, si es inconversa, no te desalientes. Confía en el Señor y sigue trabajando, sigue luchando, sigue edificando. Y esta palabra de edificar, como lo vimos, no se refiere a dar buenas opiniones o a tener buenos sentimientos sobre alguien, sino a predicar la palabra y confiar en el Señor, que Él va a hacer con su palabra lo que Él quiera. Pero Él no va a hacer nacer de nuevo a alguien sin su palabra. Efesios 1. Después de haber escuchado el mensaje de salvación, creyeron y fueron sellados con el Espíritu Santo. Hermano, cobra ánimo. ¿En dónde es que estamos el día de hoy? Muchos de nosotros podemos estar decepcionados de lo que hemos dejado de hacer. O pensar en mejores planes en nuestras vidas que si lo hubiéramos hecho, creemos que estaríamos mejor. Bueno, es el momento, es el día de recordar, de ver quién es el Señor y a qué nos ha llamado el Señor. No se ha acabado el tiempo, estás vivo. Significa que el Señor todavía tiene mucho que hacer en ti y a través de ti. Bueno, hermano, esta iglesia local necesita crecer en amor, necesita crecer en entendimiento, necesita crecer en doctrina. Ponte a trabajar en eso, involúcrate. Hermano, tu hijo, tu hija necesita escuchar el Evangelio. No que se lo lleves a alguien, no que se lo lleves a un joven para que también le predique el Evangelio. Mira, qué bueno, si tú crees que eso es muy bueno, que vaya con otro joven y lo entienda. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que su padre, que su madre le pueda enseñar el Evangelio y modelarle el Evangelio. Eso es lo mejor. No desmayes, no desmayemos, porque nuestro Señor va con nosotros y ha de levantar nuestras manos para seguir haciendo la obra del ministerio. Señor, te damos gracias porque dice en tu palabra que tú has establecido maestros, pastores, a fin de edificar a tu iglesia para la obra del ministerio. Esta obra del servicio. Y este servicio que abarca todo lo que somos. No solamente un área en domingo, un tiempo, sino todo lo que hacemos y lo que somos. Somos siervos tuyos. Cuando trabajamos somos siervos. Cuando comemos somos siervos. Porque tú dices que todo lo que hagamos, ya sea comer o beber, cualquier cosa, lo hagamos para tu gloria. Y Señor, en este momento no hay nadie aquí. No hay nadie en el mundo que esté edificando una obra más gloriosa que la que tú estás edificando, y es la obra de tu iglesia. Este cuerpo vivo, este edificio santo, este templo del Espíritu que somos ahora cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que nos alientes por tu palabra a no desmayar, que tú confrontes nuestros corazones, Señor, si hemos sido negligentes en hacer aquello que tú nos has llamado. Tanto los llamados particulares que podamos tener, como el llamado general que todos tenemos. A amarte, conocerte. Tal vez algunos son muy fieles en servir a la iglesia, pero han descuidado a sus familias. Tal vez algunos otros están en el otro extremo y diciendo, no, es que es tan importante en mi familia que no me involucro con la iglesia. Y todo eso necesita ser corregido. Tú no nos das a elegir si poner un tabique sí y un tabique no, un tabique sí y un tabique no. Es todo. Esta muralla necesita ser reedificada. Y entendemos, Señor, que es una cuestión espiritual aquello que tú nos llamas a edificar, a cimentarnos en tu palabra, a no solo ser oidores, sino hacedores. Tú, Jesús, dijiste que un hombre sabio era aquel que escuchaba tus palabras y las ponía por obra. Fortalécenos, Señor, el día de hoy. Fortalécenos en el poder de tu Espíritu para hacer tu obra.
para ir donde están nuestros hijos y conocerlos, para rescatarlos del lago de fuego, Señor, predicando tu palabra y no enfocándonos únicamente en satisfacer nuestras mentes, nuestra conciencia o nuestros sentimientos al verlo o al verla que ya está leyendo, que ya está viniendo, y que eso solo sea nuestro propósito, que tenga una buena reputación mi hijo, que tenga una buena reputación como padre o como madre, sino que lo más importante en nuestro corazón sea que te conozcan a ti, Señor, al único Dios vivo. Que si alguien aquí tiene su esposa o esposo que no es creyente, pueda persistir en oración, en predicar la palabra, en modelar la palabra, y que sea fortalecido, fortalecida por ti, Señor. Padre, nuestro propósito no es nuestra gloria. Tú has dado dones no para nuestra gloria, sino para tu gloria y que tú seas exaltado. Y en ocasiones podremos entender que tal vez estaría mejor si hubiésemos tomado otro camino. Pero muchas veces evaluamos o hacemos comentarios como ese, derivado de la adversidad que estamos viendo enfrente. Pero este pueblo obedeció tu voz, volvió a Jerusalén, escucharon lo que tú habías hecho a través de Nehemías y se pusieron a trabajar a pesar de esa adversidad que veían, a pesar del gran esfuerzo que tendrían que afrontar, de la paciencia del trabajo. Te pedimos que nos permitas entender y aplicar esas enseñanzas en nuestras vidas, a ser pacientes, a ser fieles a tu palabra, a no desmayar cuando vemos que aparentemente no hay ningún cambio, que aparentemente no ha servido de nada, y a ser fieles a ti, Señor. A no confiar en lo que vemos o cómo es que lo vemos, sino en cómo es que tú lo ves. A no confiar en lo que sentimos, sino sujetar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos a tu palabra. Levanta aquí a los padres, a las madres, Señor, a toda tu iglesia. Levanta nuestras manos, Señor, levanta literal y figurativamente nuestras manos, Señor, para hacer tu obra. Aliéntanos, Señor, y que tu Espíritu sea exaltado, que tú seas exaltado en todo lo que vivimos y hacemos, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Vida nueva para el mundo. Ser mamá es un trabajo y una bendición de Dios. Conoce a otras mujeres en la fe y celebra con nosotras la belleza de la maternidad. En este brunch especial para mujeres, el arte de ser mamá, impartido por Ángela Kellenberger. Escucha la voz de Dios y permite que tu maternidad sea guiada por el Padre Perfecto. Reúnete con nosotras y alabémoslo juntas este 6 de mayo a las 10 de la mañana. Informes y registro en Mesa de Materiales. Vida Nueva para el Mundo Norte, no te lo pierdas. Bueno, tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones para este seminario del 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios, sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias. Yo creo que este año 2022 va a ser un año muy especial, por lo cual no te lo puedes perder. Los esperamos porque va a ser verdaderamente algo muy especial, sobre todas las cosas, porque ahora es para toda la familia. Los esperamos. Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también.
tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo. Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Nos da muchísimo gusto a Marta, mi esposa, y yo invitarles a este próximo viaje que vamos a hacer a Turquía. Y va a ser un viaje maravilloso porque vamos a visitar las 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Capadocia, etcétera, etcétera. Y además estaremos en Estambul, que es la capital de Turquía, donde el comercio es impresionante. Va a ser un viaje inolvidable, es un lugar bellísimo, con lugares bellísimos. De verdad que vale la pena que todos nosotros no nos perdamos esta experiencia. Los esperamos e inscríbanse muy pronto. Vida nueva para el mundo. Le damos gracias a Dios porque hemos podido llevar una vez más a cientos de personas el mensaje de Cristo. La obra que ha hecho en la cruz nos ha dado paso a obedecerle y buscar ser semejantes a Él. Mateo 28 nos enseña a ir y a ser discípulos a todas las naciones, predicando principalmente con nuestro testimonio que da a conocer la obra de Cristo, y con ello aprender a guardar la palabra de Dios en los corazones, porque no se trata de nosotros, sino de Cristo. Anhelamos ser instrumentos para la gloria de Dios, conociendo que su obra en cada persona que escuchó el Evangelio seguirá viva en sus corazones. Gracias por ser parte de este viaje. Sigamos orando para que más adelante podamos llevar su palabra a más comunidades. Así ha enseñado el Señor en la Gran Comisión. Tenemos una promesa eterna en la que como iglesia permaneceremos.
Chile, Armando Adulcin, Nina Choli Konda, Naringatit Nai, Many Hik Konda, or Many Kotocha, Heshi Nini Econahi, that's a grupo, no he senda vida nueva. Ni chico tanay, ninas katabe chiri hermano y ninas si chico tanay sale que nina es timico sale que nina es tisacue. Gracias hermano Armando Adulcin, gracias por el aprecio, gracias por el apoyo que ustedes nos brindaron aquí en la iglesia de Montebret. Quizás soy el pastor de la iglesia y el ministerio Vida Nueva. Que Dios nos siga exaltando y que este proyecto sea enseñada y sea reflejada delante de la presencia del Señor, y que un día usted, hermano, y con su ministerio y equipo de trabajo allá en el cielo van a ser coronados de gloria. Gracias, hermano, y a nombre del pastor Pedro Sosa Martínez, gracias y muchísimas gracias, hermano. Que Dios los bendiga. A veces se vuelve un poco difícil poder resumir todo lo que fue un viaje misionero en un solo video, pero como pudimos ver en las imágenes, fue un viaje de muchísima bendición. Hemos ido casi todos los años a la Sierra Mazateca, siempre estamos visitando distintas comunidades y siempre con el objetivo de poder estar llevando el Evangelio de Jesucristo pues a muchísimas personas. En esta ocasión pudimos ir 26 jóvenes a la Sierra de Oaxaca. Estuvimos una semana entera en diferentes zonas de la sierra. Los primeros 3 días estuvimos en un lugar donde se llama Monte Oreb. Ahí en Monte Oreb estuvimos en una convención anual que hacen todos los años las iglesias de allá. Fue muy bueno y Dios acomodó todo, porque nos comentaban los hermanos en la sierra que hace 3 años, por causa de la pandemia, no podían haber realizado esta convención, pero este año por fin la pudieron volver a realizar y justamente coincidió que nosotros estuvimos ahí con ellos. Había 17 iglesias representadas y pudimos estar trabajando con niños, con adolescentes, con jóvenes. También tuvimos 2 reuniones con todas las iglesias ahí en la iglesia. Los pudimos desafiar en cuanto a ser testigos de Jesucristo. También les pudimos desafiar en cuanto a vivir la vida cristiana como sabios y no como necios, y fue un tiempo de muchísima bendición. Nos recibieron con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Fue un tiempo hermoso que Dios nos regaló, y después de esos 3 días nos dividimos en 5 grupos. Hicimos 5 grupos y estuvimos en distintas comunidades. Estuvimos en Huautla, 2 grupos, estuvimos en Plan de Basura, estuvimos en Agua de Cerro y estuvimos también en Llano de Agua. 5 grupos diferentes en 5 comunidades diferentes, cumpliendo con la misión de Dios de poder llevar el Evangelio a todos esos lugares. No solamente llevar el Evangelio de Jesucristo, también poder ser de bendición para la iglesia local, también trabajar con los hermanos que cada día se reúnen en esas iglesias. Se pudo celebrar los servicios de resurrección, el domingo celebrar a las 6 de la mañana, la resurrección de Jesucristo. Fue algo hermoso que Dios nos permitió hacer. También pudimos hacer muchas actividades de evangelismo en los polideportivos, en las calles, en los mercados, visitas casa por casa, orar por los enfermos. Bueno, se pudo hacer muchísimo, se pudo regalar más de 100 Biblias, se pudo regalar también muchísimas despensas, también llevamos ropas, llevamos juegos para los niños, y fue un tiempo hermoso. Nosotros como Iglesia Vida Nueva para el Mundo les queremos dar las gracias por sumarse a este proyecto que nace en Dios, no nace en nosotros. Nosotros simplemente queremos ser obedientes a lo que Dios nos pide. Sabemos que el viaje a la sierra ya terminó, pero la misión de Dios continúa y queremos ser fieles y obedientes a lo que Él nos pide, de poder llevar el Evangelio a cada nación, a cada comunidad, a cada sierra, a cada lugar donde Él nos pide que vayamos. Queremos ser obedientes en poder alcanzar todos esos lugares. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias a todos los que fueron parte yendo, ofrendando y orando. Dios los bendiga.